Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Recordarán que dejamos hace ya unos cuantos días inconcluso nuestro último programa sobre el Parcival. Para nosotros no han pasado días en absoluto, han pasado apenas unos minutos y aquí estamos otra vez para concluir lo que habíamos iniciado que, bueno, como dijimos, Mario, no estaba en nuestros planes, queríamos Ujú, dejarlo todo atado y bien atado en un solo programa, sí. pero bueno, por no constreñir un libro tan vasto como este del que estamos hablando, el Parcival de Ujú, Wolfram von Eschenbach, por no constreñir toda su amplia gama de significados y ramificaciones, pues vamos a dedicarle el espacio que merece y así también pues podemos aprovechar para insistir en la lectura de este libro, ¿no? sí, Porque es verdad que a lo mejor Chrétien de Troyes es un poco la referencia obligada para todo aquel que quiera tener conocimiento del Grial. es el inicio, sí. Ese segundo ciclo, ¿no? Al que se dedicó el segundo programa, pues quizás sea el que normalmente más se pasa por alto por aquel que no quiere ser un especialista o tener una amplia panorámica. Y aunque todos conocemos a Wagner, ¿no? Que es parte de la cultura general, Sí. pues este libro, y ahí está a la vista su dificultosa segunda impresión, ¿no? Que ha hecho que Sí. esté mucho tiempo descatalogado, pues se suele pasar bastante por alto, ¿no? Y es verdad que ocurre, como mencionabas al final del último capítulo con los templarios, ¿no? Ocurre que tiene una leyenda esotérica Sí. detrás que por un lado pues le da fama y le genera interés, pero por otro hace que también se deje de lado sus otras muchas virtudes, ¿no? Que no Sí. son tan abiertamente esotéricas. En ese sentido, te quería preguntar, así para empezar el programa, Ujú, y aprovechando que tenemos más tiempo de lo habitual, por la cuestión de la vinculación del Grial con la piedra de Lucifer, sí. que es una cuestión que yo mismo he caído en ese engaño muchas veces, ¿no? Sí, sí. Por medio de autores como Miguel Serrano y demás, ¿no? Todo viene porque esta mañana, hablando por privado, eh, pues te manda un fragmento de Miguel Serrano donde Miguel Serrano dice, Wolfram von Wolfram, Eschenbach dice que el Grial es la piedra de la frente de Lucifer que cae cuando Lucifer es expulsado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú me dices, yo esto no lo he encontrado en ningún sitio. Claro, no, hemos estado los dos revisando el libro estos últimos días y ninguno de los dos no, ha hallado estas páginas. no. Y de hecho, buscándolo, parece ser que esto existe. O sea, efectivamente no es una invención de Miguel Serrano. Lo que pasa es que no es de Wolfram von Eschenbach, es Bueno, Miguel Serrano y otros y muchos, de otros porque muchos. Jean Sí, sí. Robin, por Jan ejemplo, que Robin es el o... autor este al que he estado empleando sobre todo Sí. para el tema del esoterismo nazi, cae exactamente lo Sí, mismo. sí, y de hecho creo que hubo algún espectador que lo comentó también, ¿no? Pues yo he escuchado que el grial es la piedra que cae de la diadema de Lucifer cuando éste es arrojado y tal. Esto al parecer viene de una obra de un continuador de Wolfram, de una obra que se llama Die Krone, de un tal Hermann von Turrinen o Turnen o algo por el estilo, no me queda bien con el nombre, me disculparán, pero lo he leído esta mañana que tiene esta obra de Ucrone, que al parecer sí que está muy influido por el gnosticismo y donde sí hace esta mención a que la piedra que mencionó Wolfram podía ser la esmeralda que estaba en la diadema de Lucifer cuando es expulsado durante el combate contra la Trinidad. Pero Wolfram no hace esta mención, igual que tampoco dice que la piedra descienda en manos de los ángeles neutrales. Se puede interpretar, porque hay un momento en el que dice que desciende por parte de ángeles que esperan, digamos, retornar al cielo siguiendo y que esperan seguir siendo dignos. Bueno, se puede interpretar, pero no lo dice de manera explícita, desde luego. Efectivamente, el Parcival es una obra que, como ya hemos repetido en los programas anteriores, se presta a la interpretación esotérica normal, que se preste a esa interpretación esotérica porque está llena de simbolismo, pero que se preste a esa interpretación tampoco nos da vía libre para desbarrar y para hacer especulaciones que no tienen Todo lo sentido. contrario, hay que ser Todo lo contrario, especialmente riguroso. efectivamente. Y es un poco humildemente, el objetivo que tenemos con estos programas es hacer una revisión completa desde dos personas que no somos académicos, que no venimos de un ambiente especializado, que somos, como dijiste tú ayer, que me gustó mucho, somos relatones de biblioteca y nos gustan estos temas.
pues nos hemos lanzado a revisar toda la bibliografía del Grial. Estos programas, además, pues hoy aprovecho además que tenemos más tiempo para decirlo, han llevado una preparación muy larga, mucho tiempo de preparación, de leer todo y sobre todo de ser, como dice Guillermo, muy cuidadosos con lo que decimos, que todo esté lo más respaldado por la bibliografía existente posible. Nos permitimos de vez en cuando bueno, pues Juegos juegos, o... debatir o un poco insinuar o, bueno, lanzarnos una pelota al aire y a ver cómo la podemos rematar, ¿no? Pero intentamos ser lo más rigurosos posibles. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, pues efectivamente es una obra que se presta mucho a la interpretación, pero efectivamente, como has dicho, también nos obliga a ser especialmente rigurosos y nos obliga a ser respetuosos con Wolfram y a interpretar su obra de la mejor manera que podamos, pero teniendo como base siempre la obra literaria. Pues si quieres continuamos allá donde Sí, lo dejamos, que íbamos directos al final del libro, uh-huh. que es muy curioso porque decías en el primer programa y repetías en Sí, este último que Chrétien de Troyes tenía un final verdaderamente abrupto, ¿no? Y sí, abierto y anticlimático, lo sí, sí, sí. denominamos en ese primer programa. Y bueno, no es que ate todos los hilos Wolfram von Eschenbach, porque hay que Uh-huh. decir que es un libro, el Parzival, con un elenco increíble de personajes. O sea, la Es, cantidad de personajes que hay es verdaderamente y el nivel, y imponente, el ¿no? nivel de detalle en todo ellos, todo en el primer programa, como lo tenemos reciente porque lo hemos grabado hace unos minutos, lo puedo decir, pero verdaderamente a todos los personajes les da un nombre, a todas las localizaciones quedan explicitadas, todo es la llanura de no sé qué, todo es el bosque de tal, todo es el lago de cual, es decir, Wolfram tiene una pasión verdadera por lo explícito, no es tampoco una obra en la que se nos explique todo y en la que el lector reciba respuesta a todas las preguntas, pero sí que es una obra que se explaya, de hecho lo decimos al principio, la obra de Chrétien es de en torno a unos 9.000 versos y esta es de casi 25.000, es decir, estamos hablando de casi el triple de extensión. Luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo en el Cortejo del Grial, que lo hemos descrito también en el primer programa, hay una pasión por lo dramático, por lo detallista, que es maravilloso de leer incluso en lo puramente material, la descripción que hace Chrétien de los vestidos de las damas, del vestido de seda árabe que porta Repanché de Soy o la seda ahmardí, que se dice que es una palabra también de origen árabe y no por casualidad en la que porta el lápiz exilis. Todo ese nivel de detalle a mí no me parece el hecho de que Chrétien sea más sutil y Wolfram sea más detallista, para mí no los hace mejor o peor a uno. Sencillamente los hace distinto y en mi gusto personal disfruto mucho más leyendo el Parcival, pero soy un gran entusiasta del cuento del Grial. Es una novela, a la poema al que también vuelvo en mis ratos libres y que me gusta. Pero en el caso de Wolfram hay que reconocer que es majestuoso el nivel de detalle y el nivel de Sí, explicitar las localizaciones y los detalles, los personajes y todo lo que atraviesa la trama del Parcival. sí, es curioso porque mencionabas en el primer programa que, claro, él es un hombre de armas, un Sí, hombre de letras, y que además él se enorgullece de esto. Y se nota en su estilo. Su estilo mm, literario es muy sencillo, en sí, apariencia. Es verdad que echa mano de las metáforas. Yo creo que es uno de mucho. los rasgos del libro, que tiene unas metáforas bellísimas, ¿no? Incluido en esa descripción que hacía de sí mismo, al final termina con una metáfora, ¿no? Prefiero estar desnudo y tapado con unas ramas y tal. Todo el Sí, rato está valiéndose de metáforas, pero realmente el lenguaje es muy sencillo, ¿no? sí, Y por eso la traducción, se presta a ello. realmente el resultado es muy, Sí, muy cómodo de leer, ¿no? Y hace que totalmente. sea casi un cuento oral. También por eso cómo lo emparentabas con Homero, ¿no? Sí, Hace que resulte muy fácil de leer. de leer, ¿no? Sí, totalmente. Pues nada, Guillermo, si quieres, Sí, continuamos. Nos habíamos quedado por recapitular. Hacemos una recapitulación rápida. La estructura del libro, si recuerdan nuestros espectadores, es muy similar a la que habíamos visto hasta este punto precisamente con el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Es decir, los dos, Perceval y Parcival, habían salido de la yema floresta, aunque en el caso de Parcival se nos explica todo el linaje, todas las aventuras de Gamuret, que recordemos es su padre que había dejado una simiente en Oriente, Feirefid,
y una simiente en Occidente que es Parzival, ¿no? Y recordamos, Parzival está en la yerma floresta, acuden los caballeros, él se va dejando muerta a su madre de pena, aunque él no lo sabe, llega a la corte de Arturo, mata al caballero rojo, eh, cubre de besos antes a una mujer a la que a la pobre la deja deshonrada. En la corte del rey Arturo le asignan a Gurnemanz para ser iniciado como caballero. Gurnemanz le ofrecerá a su hija, Aliais. Parcival huirá porque no quiere casarse, digamos, por interés o renuncia al pacto por amor o a un matrimonio concertado, él quiere casarse por verdadero amor y así llegará al castillo de Conviramus, que en el cuento del Grial se la conoce como Blanchefort. Allí se enamorarán, la librará de sus enemigos y acabarán consagrando su matrimonio en el Tálamo. Llegará al castillo del Grial, le harán una serie de regalos, un manto por parte de Reproche de Soy, la antigua espada de Anfortas, asiste a todo el cortejo del Grial, donde había toda una serie de elementos que son novedosos, como los cuchillos de plata, que luego explicamos que servían para cortar esas costras heladas que se le formaban al rey pescador cuando se le aplicaba la lanza, ¿no? para enfriar la herida, que se la cortaban con esos cuchillos de plata, y Parcival no hace la pregunta. Se encuentra a su prima Sigún, Sigún le explica un poco su linaje, le cuenta lo que acaba de ver y poco menos que le dice que es un desgraciado por no haber hecho la pregunta que era lo que tenía que haber hecho. Llegará el momento de las 3 gotas de sangre y las 3 gotas de sangre, recordamos, es un momento fundamental porque suponen el principio del viaje de autoconocimiento de Parcival, vinculado siempre el Grial con el amor. El Grial y el amor que queda explicitado por primera vez en la obra de Wolfram von Eschenbach y que es una unión inextricable y que por primera vez en esta obra, en todo el ciclo del Grial, amor y Grial forman parte de la misma bandera, de la misma insignia, del mismo estandarte. Es el primer momento, Wolfram lo deja claro de esta manera. Después de las 3 gotas de sangre, Gawain, Galván, le saca de ese ensimismamiento, de ese momento meditabundo en el que queda Parcival metido. Llegarán a la corte de Arturo y llegará la hechicera Kundry. Kundry, de nuevo, le volverá a llamar desgraciado y le dirá que cómo no hizo la pregunta, que el reino se encuentra en estado de postración porque no ha sido capaz de restaurar el orden de las cosas del rey pescador. Y entonces Parcival partirá en una peregrinación en esta noche oscura que hemos llamado de 4 años, donde maldice a Dios, hasta apartado de los hombres, dedicado solo a los hechos de armas, hasta que 4 años después encuentre a Trevicent, una especie de ermitaño que antiguamente fue un caballero, que será su gran iniciador espiritual, ¿no? Y hemos comentado en el primer programa cuál es la naturaleza del Grial. Le habla por primera vez Trevicent del Grial, de este lapis exilis que habita en una comunidad dedicado a su salvaguarda, que es Montsalvage. Hemos debatido también la posibilidad del lapis exilis, su origen cristiano, su origen islámico, su origen hermético, etcétera. Trevicent le habla de su linaje, le dice, no solo desciendes de un noble linaje, sino que desciendes del propio linaje del Grial, yo soy tu tío. Le habla de toda su familia, de Repanse de Soy, de su madre, le informa de que su madre ha muerto y además le habla de todos los pecados que ha cometido. Ese es el momento en el que Parcival empieza, digamos, a arrepentirse verdaderamente del asesinato del Caballero Rojo, de la muerte de su madre, de haber sido un caballero que ha estado demasiado centrado en sí mismo, en su honra como caballero, en sus hechos de armas, en su valentía y no en el autoconocimiento, ¿no? Y Trevicent será el encargado de abrir ese ojo interior y de decirle, la única manera de sanar al rey es hacerle la pregunta, que es, Señor, ¿qué os aflige? ¿Cuál es vuestro dolor? ¿No? Y si no se hace esa pregunta, el reino no sanará. Y por lo tanto sabemos que el secreto del Grial es el conocimiento del otro, el ponerse en el lugar del otro. Bien, le hablará también de la naturaleza de la lanza, hemos hablado de la lanza como símbolo del eje del mundo y le hablará también de la importancia que tiene Saturno
en las estrellas en el dolor del rey, ¿no? Finalmente, hemos también hablado de los guardianes del Grial, de la Orden del Temple, digamos, cómo la espiritualidad templaria probablemente, o de manera casi segura, permea la obra de Wolfram, como Wolfram pudo ser, precisamente por ser un caballero laico, un simpatizante de la orden templaria, de la causa templaria o de la espiritualidad templaria, y todas las correspondencias simbólicas y espirituales que existen entre la orden del Temple y los custodios del Grial que aparecen en la obra de Wolfram. Bien, pues llegados a este punto, después de la recapitulación, en realidad, si nos damos cuenta, nos encontramos en el punto en el que corta Chrétien, ¿no? Chrétien había llegado sencillamente al momento en el que Perceval llega con este ermitaño, tienen una conversación que no es tan profunda como la de Trevisen, ni tan fértil en simbología como la de Trevisen con Parcival, y la obra acababa. Se narraba anteriormente todas las aventuras de Galván y la obra acababa. Bien, Wolfram también narra las aventuras de Galván. Es decir, sigue ese díptico entre Parcival en este caso, y Galván. No vamos a entrar porque es cierto que Wolfram amplía las historias de Galván, pero no las modifica necesariamente. Pero aunque las desarrolle más, sí que hay un desarrollo que a mí me parece interesante, que es en la aventura del Castillo de las Maravillas, la figura del mago Klingsor. Y me parece necesaria, primero, porque simbólicamente me parece interesantísima, y segundo, porque luego Klingsor en el Parsifal de Wagner es fundamental, ¿no? Lo que nos cuenta Wolfram en este caso sobre Klingsor es que este mago que vive en el Castillo de las Maravillas es un antiguo duque de Mantua y que fue castrado por un rey a cuya mujer sedujo, ¿no? Klingsor sedujo a la mujer de un rey, el rey los pilló y le castró. Entonces Klingsor, en una especie también de noche como la de Parzival, castrado, triste, enfadado con el mundo, decide utilizar la magia negra para vengarse de la humanidad, ¿no? Desde este castillo. Y por lo tanto utiliza sus diferentes hechizos y diferentes artes oscuras para encerrar a caballeros y damas a los que no liberará hasta que alguien pase una serie de pruebas. Y quien consigue superar estas pruebas es Galván, liberando a todos estos caballeros. Jan Marcal, en este libro que ya hemos hablado de él en el programa anterior y en prácticamente todos, en la trama oculta del Grial, hace un análisis que a mí me parece súper interesante. De hecho, creo que es de sus grandes aciertos a la hora de hablar del Parcival, que ya hemos contado que creo que es una obra que no termina de tratar con justicia, porque es francés y odia a los alemanes. Lo digo un poco en broma, pero también un poco en serio. Pues, de hecho, acaba calificando la obra como caótica y farragosa, dice. Creo que no es justo eso, pero bueno, Marcale contra Campbell. Marcale contra Campbell, sí, sí. Eso sería un combate de boxeo que me gustaría ver, ¿eh? Ganaría Este Marcale caso. porque tiene una pinta Sí, de montañista. sí, efectivamente. Bueno, más allá de la broma, digo que el análisis que hace de Klingsor es muy interesante porque primero lo relaciona con Cronos. Es un dios castrado, ¿no? Cronos también es castrado, ¿no? Y es una especie de Cronos vencido y apartado a un dominio recóndito en el mundo. Es apartado a un lugar donde ya no moleste al resto. Y en segundo lugar lo pone en relación con Amfortas. Digamos que ambos están heridos en sus partes pudendas. El primero castrado por haber seducido a la mujer de otro hombre y Amfortas herido por haber salido en busca de caballerías y en busca del amor, digamos, más por fama y por honra personal caballeresca que como un verdadero viaje de sabiduría. Se dice todo el rato de Amfortas, si no recuerdo mal, en el estudio que hace del golpe doloroso Campbell en este libro, en la historia del Grial, editado por Atalanta, se dice que sale al grito de amor, pero como un grito loco. Y es herido, como dijimos en el programa anterior, que esto os lo cuenta Trevicenta Parcival, por una lanza que le atraviesa o le hiere en sus partes pudendas los testículos y que no puede encontrar curación, ¿no? En el caso de Anfortas sabemos que existe una cura, que es que Parcival haga la pregunta. En el caso
de Clinsor no hay cura, se lo han amputado. Entonces, digamos que son también dos caras de la misma manera. Bien, Galván, una vez pase todas sus aventuras, acabará encontrándose con Parzival. Lucharán, pero bien, acaban bien y de hecho Galván acaba casándose con Angelus, que es la dama, digamos, de sus desvelos a lo largo de todas sus aventuras. Ante la boda de Galván con Angelus, Parzival, nostálgico, decide irse en busca de Conviramus. Recordemos que Conviramus es su gran amor y es constantemente su referencia y su gran nostalgia. Se marcha en su busca, pero a quien encuentra es a un caballero al que ya hemos mencionado, de piel negra y blanca, que no es otro que Feirefith, que es su hermanastro. Bien, el encuentro con Feirefith es uno de los momentos más simbólicos del Parzival y merece la pena que nos detengamos a hablar de él. Claro, es un mitologema el de los dos hermanos, vamos, de Descomunal, lo o más sea, grandes que hay. efectivamente. Bien, lo primero que hacen, que pueden hacer un caballero musulmán y un caballero cristiano cuando se encuentran? Pues vale, pues No se llevan bien. no queda otra, ¿no? Lo de a la triste, no queda sino batirnos, ¿no? Que decía Quevedo en estas novelas. Bien, pues se ponen a combatir. Y el combate es muy interesante porque ambos comienzan a combatir y son incapaces de vencerse el uno al otro. Y es muy simbólico que no sean capaces de vencerse, aunque es cierto que Feirefith quiebra la espada de Parzival. Recordemos que en las continuaciones de las que hablamos en el segundo programa, la espada quebrada que debía ser de nuevo forjada es un leitmotiv que está presente en todas ellas. En este caso no. Este es el primer caso en el que vamos a ver la espada rota y no tiene una significación especial. La espada rota no está presente en el Parzival. Es un leitmotiv o es un símbolo que no aparece. La cuestión es que la espada se quiebra y Feirefith, que es pagano pero es un caballero, no quiere, no quiere derrotar. Aprovecharse, ¿no? de este revés. Eso es, no quiere derrotar a un caballero que está desarmado. Entonces se ponen a hablar y Feirefith le dice su nombre. Se reconocen entonces como hermanos. En el momento en el que los dos conocen su nombre, se reconocen como hermanos y Parzival le informa a Feirefith de la muerte de su padre. Dice, nuestro padre Gamuret murió. El hecho de que no hayan sido capaces de vencerse, el hecho de que el combate de alguna manera termine en tablas, a pesar de que Parzival haya sido desarmado, simbólicamente representa la unidad de ambos. Es decir, no pueden vencerse porque son equivalentes. Uno no es mejor que el otro. Recordemos que cuando hablamos de combates en la Edad Media, o cuando hablamos de un duelo o de una justa, muchas veces se interpretaba la victoria de una parte sobre la otra como un don de Dios donde representaba que uno llevaba la razón sobre el otro. Esto está muy bien representado, por ejemplo, en la película de Excalibur, de la que hablaremos cuando hagamos el programa sobre las películas de El Grial en el cine, digamos. El Excalibur para mí es la gran película griálica. Cuando acusan a la reina Ginebra de adulterio una parte de la corte y deciden hacer un juicio, el juicio es para ver quién lleva razón. O sea, aquí no valen las pruebas. Aquí no vale de nada. Oye, mira, es que yo tengo unas fotos o tengo tal. No, no. Aquí lo que se hace es enfrentar a un caballero con el otro y quien vence es quien lleva razón porque se supone que Dios le ha dado la razón a esa parte otorgándole la victoria. Bien, el hecho de que Feirefith no pueda derrotar a Parzival y Parzival no pueda derrotar a Feirefith ha sido interpretado muchas veces, o se puede interpretar, yo lo interpreto así, como el hecho de que ambos son igualmente válidos. Oriente y Occidente son dos partes de la misma moneda. Ambos son hijos de Gamuret, ambos son hijos de la misma simiente y por lo tanto uno no puede imponerse sobre el otro. Ambos son dos partes del mismo triángulo, ¿no? Son dos vértices del mismo triángulo. Pierre Ponsoy, en su libro del que ya hablamos en el programa anterior como una pieza fundamental, este del Islam y el Grial, editado en Olañeta, de hecho cita a Galván, que dice, puesto que os habéis enfrentado, ahora sabréis qué hombres sois.
Y en realidad esto lo que es una representación del principio alquímico de la reunión de las naturalezas repugnantes, es decir, de los contrarios como unidad perfecta. Los dos, como naturaleza opuesta de Oriente y Occidente, se han enfrentado solo para reconocerse como parte de un mismo conjunto, como parte de una unidad, ¿no? Que es muy interesante. El equilibrio de cualquier par, de hecho, y aquí cito a Ponsoi, el equilibrio de cualquier par es signo suficiente de la unidad que trasciende a la distinción de sus términos, que me parece que no hay mejores palabras para definir el enfrentamiento. Bien, unidos, digamos, unidos, Parcival y Feyerabend, son centro, principio y paz, dice de hecho Ponsoi. Pero los opuestos siempre lo son respecto a un polo. ¿Quién es el polo en este caso? Pues es su padre, es Gamuret, ¿no? Eh, y los tres, Gamuret, Feyerabend y Parcival, representan el triángulo iniciático. Es decir, los tres, aunque estemos hablando de Parcival, son los protagonistas de esta historia, ¿no? Eh, de hecho, hay una parte maravillosa del libro de Ponsoi, ¿no? En el que dice que el triángulo lo que significa es el principio, digamos, el triángulo con el vértice hacia arriba es la manifestación del principio y el triángulo con el vértice hacia abajo es la representación de lo manifestado. El triángulo con el vértice hacia arriba, es decir, la pirámide, representa el principio porque representa lo vertical, representa a Dios, representa a la Trinidad y en este caso a Gamuret, Feyerabend y Parcival. Y lo manifestado, es decir, lo manifestado por la divinidad es aquello que tiene forma de corazón o de copa. Copa y corazón. Recordemos que aunque en este caso estemos hablando del grial como una piedra, siempre se ha hablado de una copa. Es decir, el grial sería lo manifestado del principio. Y también es símbolo de corazón, porque el corazón es el grial, porque el amor y el grial están inextricablemente unidos, ¿no? Qué bueno. Por lo tanto, y además que es que esto me encanta porque está vinculado, en el programa anterior hemos hablado de la cruz de 8 puntas de los templarios y del 8 como dos círculos unidos, es decir, dos centros, el centro divino, el centro del cielo y el centro del mundo unidos en un mismo vértice donde se comunican ambos. Y aquí, precisamente, si lo vemos como el principio, como el círculo superior y lo manifestado como el círculo inferior, existe un punto de contacto entre ambos que es el grial. El grial es el centro de transformación entre lo manifestado y el principio. Me parece esto, Y que tiene, digamos, tiene mucho que ver con Saturno también, porque claro. Saturno es el dios que se esconde, que pertenece a un ciclo anterior y que en este permanece escondido, que además en su versión romana, obviamente, que es la más conocida, se asemeja al Monte Capitolio. Se dice que estaba ahí escondido en el interior y por eso se le asocia al negro, ¿no? Sí, Como como lo color oculto. y, en fin, una serie Sí. de rasgos simbólicos que tiene, como muy interesantes. Pues sí, y ya digo, yo esta visión el principio y lo manifestado, el triángulo vértice, digamos, y el triángulo inverso como copa, como grial, como manifestado, ambos comunicados por el número 8. Esto, digamos, es una lectura sacada de Ponsoi que a mí verdaderamente me emocionó leerlo. O sea, dije, qué manera tan bella de analizar el mito y qué razón, porque realmente encaja, ¿no? Encaja de una manera perfecta. Bien, ¿por qué digo que el combate entre Feyerabend y Parcival es fundamental? Y es un momento cumbre de la obra. Porque solo ocurre una vez, porque ocurre como paso final de la iniciación de Parcival. Es el cuarto paso de su iniciación y el definitivo. Recordamos que el primero, digamos, ha sido la, digamos, las 3 gotas de sangre, donde ha comenzado con el autoconocimiento. Primero lo inicia Gurnemanz, bien, vale, que es una especie de iniciación superficial como caballero. Después ha sido iniciado o ha conseguido un principio de autoconocimiento gracias a las 3 gotas de sangre.
ha pasado por toda la iniciación espiritual de Trevisan, que es el gran mago espiritual, o digamos el maestro espiritual que le da todo el conocimiento sobre el misterio del Grial, el misterio de su linaje, etcétera. Y ahora, al conocer a Feirefid, ha conseguido o ha adquirido de manera consciente o inconsciente, seguramente inconsciente, ha adquirido el principio de equilibrio. Se ha enfrentado las dos partes que hablábamos de la alquimia, las dos partes repugnantes, para unirse en un único concepto, ¿no? ¿Y qué ocurre una vez Parcival ha cumplido su iniciación? Que puede ser proclamado rey del Grial, que está listo para realizar aquello que estaba llamado a hacer. Es decir, restaurar la Edad de Oro, restaurar el florecimiento del reino, hacer la pregunta a Anfortas, acabar con la tristeza del castillo del Grial, restaurar el centro del mundo, restaurar el Grial. ¿Y cómo ocurre? Una vez termina el combate contra Feirefid, los dos se han reconocido como hermanos, los dos, digamos que se han abrazado la unión de los opuestos, la vía intermedia de la que hablábamos, y en ese momento aparecerá Kundry. Y Kundry le dice que una inscripción ha aparecido en el Grial. Recordarán que en el programa anterior hablábamos de que en el Grial aparecían inscritas los designios divinos, ¿no? Bien, pues nos cuenta Wolfram que Kundry aparece y dice que en el Grial ha aparecido una inscripción en el que Parcival debe ser proclamado rey del Grial, ¿no? Se reencuentra Parcival entonces el mismo lugar donde ocurrió el episodio de las 3 gotas de sangre, con Diramus y con el hijo de ambos, Loerangrin o Lohengrin, que de nuevo es importante porque Wagner escribirá una ópera, el Loerangrin o Lohengrin. Lohengrin es el hijo de Parcival y está destinado a suceder a su padre, igual que Frimutel sucedió a Titurel, igual que Amfortas sucedió a Titurel, ¿no? Está destinado a seguir el linaje de los reyes del Grial. El discurso de Kundry es enormemente simbólico. Kundry no llega y dice, oye, tienes que ser proclamado rey del Grial, nos vemos. Llega y da un discurso muy largo, que es muy interesante, ¿no? No tenemos tiempo de leerlo, pero sí que voy a mencionar un par de elementos que son muy simbólicos. Primero, porque hace referencia a su linaje, es decir, no puede ser cualquiera rey del Grial. Esto es una de las cosas que Jean Marcal en su libro le critica a Wolfram. El hecho, Jean Marcal ve en el tema del linaje del Grial un elemento de racismo germánico, ¿no? Y bueno, realmente yo tampoco veo ningún símbolo de racismo, de racismo germánico. Sencillamente, la cuestión del linaje, la cuestión de la sangre ha sido siempre central en el Grial. Y aquí queda expresado a través de un linaje, pero tampoco está excluyendo a nadie. Porque de hecho dice en el discurso que le da Trevisan a Parcival, le dice muchos y de diferentes naciones son llamados a servir bajo la orden del Grial. Es decir, rey hay uno, pero guardianes del Grial, templarios, son de muchas naciones y de diferentes lugares, con lo cual tampoco es un mito exclusivista. No va a decir Parcival, bueno, así, aquí se entra por pago de suscripción a la orden. Bueno, pues no es así. O sea, realmente hay un elemento de llamado, pero no es exclusivista. Yo creo que ahí la crítica de Marcal es absolutamente Fuera de lugar, fuera de ¿no? lugar, sí, no está fundamentada. Bien, el discurso de Kundry, digo, es muy interesante porque hace referencia a su linaje y a las estrellas. Dice, de hecho, las menciona de dentro a fuera. Habla de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Y se refiere a ellas por su nombre en árabe. Esto es fascinante, ¿no? Porque si estamos hablando, como recordarán del anterior episodio, de una fuente que precede a Cretien, una fuente llamada Quiot de Cataluña, y Quiot de Cataluña a su vez inspirado en una fuente pagana, en una fuente musulmana llamada Flegetanis, ¿no? El hecho de que mencione a los planetas para legitimar
el llamado de Parzival como rey del Grial y que haga mención a esos planetas por su nombre en árabe, pues es de un enorme interés, ¿no? Y en referencia, junto a su encuentro con Firefid, este es su último gran paso iniciático, es decir, es ya definitivamente proclamado rey del Grial. Bien, la proclamación de Parcival como rey del Grial en base a las estrellas demuestra, y esto lo explica muy bien Victoria Cirlot en su libro, que su vida sigue un modelo celeste y que el hecho de que Parcival sea nombrado rey del Grial inicia un nuevo ciclo cósmico. Es decir, el reino de Anfortas ha seguido un ciclo cósmico. Ese ciclo ahora termina y el hecho de que la vida de Parcival ahora cambie, el hecho de que haya sido completamente iniciado y ahora pueda ser proclamado rey del Grial, pueda renovar el reino, significa que empieza una nueva edad de oro, vamos a decirlo, ¿no? En el que el reino es restaurado y las estrellas abren un nuevo ciclo. Y el modelo de nuestro héroe sigue el modelo de las estrellas. Recordemos que ha dicho Wolfram, citando a Flegetanis, que las estrellas son responsables o podemos conocer los acontecimientos de la historia y el devenir de los acontecimientos por las estrellas. Y es precisamente lo que está haciendo Kundry. Está inaugurando una nueva época, proclamando a Parcival rey del Grial en base a las estrellas, ¿no? Es el momento. Bien. ¿Qué deben hacer ahora? Deben acudir al Castillo del Grial por segunda vez. Va a ser su segunda visita. Parcival acude junto a Feirefiz al Castillo del Grial, ¿no? Es muy importante, y hemos estado hablando de las estrellas ahora mismo, que en el momento en el que Parcival llega al castillo, Wolfram nos menciona que hay una conjunción en el cielo de Marte y de Júpiter, ¿vale? Ya Alberto Magno, que de hecho esto lo cita Victoria Cirlot en su libro, ya Alberto Magno habla de esta conjunción entre Marte y Júpiter como algo terrible. Yo lo interpreto como un momento destertor, es decir, el momento de la muerte de este antiguo ciclo cósmico que está en el momento de su muerte porque se va a inaugurar uno nuevo, pues para mí esta conjunción de Marte y Júpiter quizás se puede interpretar así, como un momento de extremo dolor. El dolor del rey está en su punto más álgido porque está a punto de terminar, realmente, ¿no? Ese dolor grande que te da justo antes de terminar, yo lo interpreto un poco de esa manera. Y es interesantísimo, a mí esto me resulta súper revelador, que lo he leído también en el libro de Victoria Cirlot, que en 1208, que es probablemente el momento en el que Wolfram compone el Parzival, hubo una conjunción de Marte y Júpiter. Qué bueno. Es interesantísimo. Y en 1203 Saturno se encontraba en oposición al Sol. O sea, en el momento en el que Wolfram escribe esto, las estrellas Están hablando, ¿no? están en correspondencia con lo que él está escribiendo. Es que es apasionante el hecho de que esto ocurriera así, ¿no? O sea, que sepamos que las estrellas se encontraban en esa posición y que Wolfram escribiera una historia que está en absoluta correspondencia con lo que estaban diciendo las estrellas en ese momento, hace 800 años, es apasionante, ¿no? Que Desde ocurriera luego. así. Bien, llegan Parzival y Feirefiz y Anfortas está sobre un lecho de piedras preciosas. Y Parzival le haga la pregunta. Le dice, tío, ¿qué te aflige? Es decir, modifica ligeramente la pregunta que le ha comentado Trevizen, que es señor Herr en alemán, ¿qué os aflige o cuál es vuestro dolor? Y le dice, tío, ¿qué te aflige? Al final, todo el mundo le ha venido a remarcar la importancia de su linaje, ¿no? Se lo ha dicho Kundry la primera vez que se encuentran cuando sale del castillo del Grial, se lo ha explicado Trevizen todo el tiempo que han pasado en su cueva y luego se lo ha dicho otra vez Kundry cuando le ha proclamado rey del Grial y le ha llamado a ser proclamado, ¿no? Todo el mundo le ha insistido sobre su linaje, incluso su madre al principio, con lo cual es normal que haga uso, digamos, de este pronombre más familiar, ¿no? Cirlot cita en su libro a Simone Weil sobre la importancia de esta pregunta, que es maravilloso. He copiado una parte del fragmento, no todo, pero bueno, lo que viene a decir es que este es el fondo del descubrimiento del Grial.
Es decir, en la pregunta reside la culminación del viaje de autoconocimiento que ha hecho Parcival. Y es fundamental que lo entendamos así, porque solo alguien que puede preguntar a otro por su tormento, y Mm. esto creo que es fundamental que todos los espectadores lo entiendan porque creo que, perdón porque llevamos hablando 4 programas de cosas que ocurrieron hace 800 años, pero creo que esto realmente se aplica como anillo al dedo a la época en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero solo un ser que pregunta por el sufrimiento del otro, eh, el hecho de que un ser pregunte por el sufrimiento del otro es realmente una culminación espiritual, ¿no? De primer orden. Parece una cosa irrelevante, pero lo es. Dice Victoria Cirlot que esto no nos es dado. Es decir, uno no nace, cuando uno nace como niño pequeño, no le pregunta al otro por su dolor. Uno lo único que hace es exigir, hablar de sí mismo, hablar de sus proezas, de sus logros, pero de manera instintiva uno no pregunta por el dolor del otro. Eso es algo que viene de un viaje de Adquirido, ¿no? conocimiento, es un viaje adquirido, ¿no? Eh, Debe pasar, dice, por la noche oscura del alma, Simone Weil, en conciencia de su maldición. Es decir, uno se tiene que dar cuenta de su, no lo vamos a llamar maldad, pero de su inmadurez por su incapacidad para preguntar por el dolor del otro, porque está permanentemente preocupado de sí, de cómo es él, de sus proezas, de sus hechos, ¿no? Cuando pronuncia la pregunta, es decir, cuando pregunta por el sufrimiento del otro, obtiene la piedra de la vida y cura la enfermedad del otro. Es decir, preguntar por el otro es curar su enfermedad. Y es adquirir el mayor poder que puede tener uno, que es sanar la enfermedad del otro, que es sanar el dolor del otro. Por eso la pregunta es tan relevante. ¿Qué os duele? Señor, ¿por qué sufrís? Tío, ¿cuál es vuestra aflicción? El hecho de que Parcival pueda preguntar al rey pescador qué os duele, por muy irrelevante que pueda parecer, en realidad es el culmen de su iniciación. Es verdaderamente el centro de esta obra, ¿no? Eh, y al hacer la pregunta, por supuesto, el rey pescador sana. Anfortas sana de su herida y Parcival es proclamado rey del Grial. El reino se ha restaurado. El Grial ha sido devuelto a su lugar y el reino se ha restaurado bajo el reinado, bajo el señorío de un nuevo monarca destinado a gobernar sobre una nueva era. Puede que muchos espectadores consideren que esto es anticlimático también, ¿no? Porque quizás uno esperara que la pregunta que le iba a hacer al rey pescador no era Señor, que os aflige, era Señor, ¿cuál es la clave de la vida? Y que en el momento de hacer la pregunta correcta, el rey pescador iba a hacer todo un monólogo todavía más largo que el de Trevisan, explicándonos que después de la vida vamos a pasar por una serie de fases y nos iba a dar las claves de Eso la solo, muerte después de la solo si vida. eres alemán. Si es alemán, claro, ¿no? Según John Marcal. Y quizás muchos se pensaran que el rey pescador le iba a dar los secretos de la existencia. Y en realidad el Parcival no va de eso. El Parcival es un viaje iniciático de autoconocimiento donde el culmen del autoconocimiento es que el caballero puede, puede olvidarse de sí para preocuparse del otro. Y en la preocupación del otro redime al otro y en su papel de redentor se erige como rey. Es decir, la nueva edad dorada, y esto para mí es, aunque Wagner critica en algún punto, igual que Wolfram criticó a Chrétien, Wagner luego criticará a Wolfram, pero creo que Wagner heredó esta visión necesaria de Wolfram y al final hizo del centro de su ópera esta pregunta. Y yo creo que Wagner entendió, y creo que en Wolfram está también, que preguntar por el otro es necesario para inaugurar una nueva edad de oro. Es decir, que la unidad, la verdad es la unidad. Si el hombre está destinado a buscar la verdad, tiene que buscar necesariamente la unidad. Y la unidad solo puede entenderse y solo puede reconocerse preguntando al otro.
Completamente, además. Es que mencionabas al final del último programa a los continuadores gnósticos, un continuador gnóstico, Ujú, y no hay verdad más gnóstica, podríamos decir, que esta, ¿no? La idea ujú. del uno conduce a... Lo disperso y uno solo puede conocer lo disperso si pregunta por ello, si pretende entenderlo, ¿no? Claro, Y solo así se alcanzará la unidad y solo consiguiendo entender la unidad llegamos a la verdad. Para mí sí, de alguna esta es la forma clave del libro. hay que subsanar la caída, ¿no? De alguna forma. Por eso Eso también es, se habla tanto de Adán, de lo adánico, del efectivamente. estado adánico que se ha perdido, etcétera, etcétera, de Ujú, Lucifer, de su rebelión, porque de alguna forma se está remarcando tanto en ese relato cosmogónico como en la propia historia de Parcival que ha ujú. habido una transgresión y Eso que esa es, transgresión ha de ser corregida, ¿no? Y que esa es la tarea. Entonces tú puedes ser un gran caballero, pero si no llevas a cabo esta tarea no va a valer de nada, ¿no? Todo va a quedarse en este plano meramente material y va a morir con él. Y de alguna forma eso es, esto de lo que trata es de volver a sacralizar el mundo a través de tal cual. volver a sacralizar al iniciado, ¿no? De alguna Ujú, forma, la existencia del iniciado, ¿no? tal cual. Que es algo alquímico, que en ese sentido sí que me gustaría remarcar el inicio, las Ujú, primeras sí, sí, sí. líneas del libro, porque me parece que es uno de los grandes inicios de la historia de la literatura también, que marca un claro componente alquímico que está en toda la obra y que tiene que ver con ese paso del negro melancólico al rojo alquímico, ¿no? Que yo creo que es San Roberto. muy, muy evidente, que también es el color de Adán, Sí, era este color rojo, ¿no? Dice, si la desesperación anida en el corazón, nacerá amargura en el alma. Si se unen, como los dos colores de la urraca, el ánimo inamovible del hombre y su contrario, todo será a un tiempo laudable y deshonroso. Este puede estar contento, pues el cielo y el infierno forman parte de él. ujú, El inconstante está teñido de negro y termina en el color negro, color del infierno. En cambio, quien se rige por la constancia se guía por el luminoso color del cielo. tal Que me cual. parece que este es el inicio de la obra, ¿no? O sea, ya está aquí. Y en el principio está, como en toda buena obra, en el principio está contenido el final. Claro, entonces ahora cuando retornas al final te das cuenta de qué es lo que quería contar Wolfram von Eschenbach, ¿no? O de qué es lo que nos estaban transmitiendo esa fuerza divina que canalizaba a través del visionario Wolfram von Eschenbach, Tal ¿no? cual. Qué maravilla. Es que realmente es que es un mensaje tan de absoluta actualidad. A veces es cursi decirlo de este mensaje es de radical actualidad, pero es que en este caso es que es así. O Bueno, sea, es es que, que vamos, seguimos empeñados en esa tarea sí, de alcanzar la verdad a través de la unidad y la única manera, nos dice Wolfgang, de alcanzar la unidad es preguntando por el otro, porque al final todos somos dispersos. Todos somos fragmentos de la creación y por lo tanto solo podemos llegar a la unidad si nos ponemos en la perspectiva del otro fragmento y si alcanzamos la perspectiva de todo ese fragmento. Y en realidad, Feyrefiz y Parcival no son más que representaciones de dos grandes fragmentos que son Oriente y Occidente. Y reconociéndose mutuamente como parte de un mismo uno, que es también Gamuret, se pueden reconocer como hermanos y pueden trascender eso y solo así Parcival es, es que es revelador. Solo una vez se reconoce a sí mismo como fragmento, que en realidad su iniciación, todo lo que ocurre con Viramus primero y luego en la charla con Trevisan, es para que Parcival se dé cuenta de que él no importa, de que él es un fragmento, de que con Viramus su amor con Viramus es más grande que él mismo, porque forma parte de un amor más grande, que, que él sin su familia no es nada, porque su linaje es más grande que él mismo, ¿no? Y que, y que el Grial es más grande que él, porque él solo es un custodio de una línea que le sucederá, porque Lohengrin le sucederá en algún momento, ¿no? Toda una su muerte al iniciación, ego. claro, es la muerte al ego. Y una vez eso ocurra, tendrá que verse con su hermano y reconocer que él no importa porque él solo es un fragmento de un uno más grande, como Feirefid es también parte de un uno más grande. Y una vez todo eso ocurre,
una vez él ha matado al ego y ha atravesado esa noche oscura del alma, que es también el sol negro alquímico hasta cierto Sí, punto, bueno, y está descrita por Campbell en Las sí, máscaras del héroe, es uno de los estadios, ¿no? La sí, noche oscura del alma por la que ha de efectivamente. pasar el héroe, ¿no? En este Claro, libro. entonces una vez pasa por todo eso, y solo una vez pasa por todo eso, llegará Kundi y dirá, vale, eres digno de ser proclamado rey del Grial. El Grial nos ha informado de que eres digno de ser rey del Grial, pero hasta entonces él no es proclamado, y no es casualidad que ocurra en ese momento. Ocurre porque él ha matado al ego, ha pasado por esa noche oscura y se ha reconocido a sí mismo como fragmento, y sobre todo se ha dado cuenta de que la pregunta no es simplemente, bueno, ¿cómo estás? Es ponerte en el lugar del otro, porque el otro eres tú mismo. Mm. El otro eres tú mismo. Y una vez ocurre ese proceso de reconocimiento, ya puedes ser proclamado rey del Grial. Y una vez ocurre ese reconocimiento, se puede iniciar una nueva edad de oro. Porque en realidad la edad oscura, la nostalgia del reino, la oscuridad, ocurre porque los hombres han olvidado eso. Porque los hombres solo están centrados en sí mismos como fragmento, como ego. Y Sí. por lo tanto, la edad de oro solo llega cuando se ha alcanzado la unidad. Es decir, cuando se han reconocido a sí mismos como parte de una gran unidad. Y eso es lo único que les permite alcanzar la verdad. Claro, es curioso porque Wolfram von Eschenbach está escribiendo esto en una época donde ya empieza a decaer, en cierto sentido, todo un mundo que hasta ese momento era un mundo dorado, ¿no? Y Efectivamente. que como más adelante describe Joan Huizinga, bueno, comienza el otoño de la Edad Media, que acabará unos siglos después con el inicio de lo que se dio en llamar Renacimiento por los propios sujetos del Renacimiento y Sí, después por los ilustrados, ¿no? Que sí, es también curioso, y una demonización y un desprecio de la Edad Media que, bueno, han generado la melancolía en muchos, ¿no? La melancolía es la bilis negra que está claramente presidida por Saturno, y de sí, alguna forma se dice que los melancólicos, a diferencia de los nostálgicos, ¿no? Los nostálgicos eh, viene de nostos, de regreso al hogar, del que echa de menos su hogar, ¿no? Es algo más puramente material, se debe a sí, circunstancias vitales. En cambio, la melancolía tiene un componente trascendente, espiritual, que tiene que ver con echar de menos esa edad de oro, ¿no? ¿No? Que de alguna forma es un llamado espiritual a buscar una edad de oro primero en tu interior, de alguna forma, ¿no? absolutamente. Porque cuando el exterior no permite que llegue la edad de oro, tú debes tratar de alcanzar esa edad de oro en tu interior, que lo podemos llamar de las múltiples maneras, ¿no? Es Sí, alcanzar el nirvana, es alcanzar, se puede llamar de múltiples formas. sí, La individuación, que diría Carl Gustav Jung, etcétera, etcétera. Se trata de alguna forma de matar el deseo, sí, de matar el ego y de alcanzar la iluminación. Y sí, en definitiva, lo que nos cuenta esta historia es cómo Parzival alcanza ambas cosas al unísono. Es decir, en el momento en el exacto. que él alcanza la iluminación y se vuelve un ser individuado, La alcanza el reino, la alcanza el reino. efectivamente. Sí, y en eso estamos realmente. Nosotros somos melancólicos. Y somos melancólicos y el problema es que ya no hay una élite caballeresca, No, desde luego. sino que hay una élite corrupta. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero en Sí, esta época eran hombres de armas que también eran hombres espirituales, ¿no? sí. Y desde luego no es casualidad, además, que esto coincida. Has hablado tú del otoño de la Edad Media, y no es casualidad que el otoño de la Edad Media coincida con la persecución de la Orden del Temple y su clausura por parte del Papa y del Rey de Francia, es decir, por el poder real y por el poder eclesiástico. Eh, Probablemente porque en la sabiduría templaria y en la espiritualidad caballeresca del Temple residía esto. Probablemente para mí el Parcival de Wolfram, que contiene esta enseñanza espiritual que acabas de resumir magistralmente y que hemos estado analizando los últimos minutos, la espiritualidad templaria probablemente contuviera, por su contacto con Oriente, también hubiera alcanzado un reconocimiento de este principio de la verdad es la unidad, y que el Papa y el Rey de Francia se encargaran de aplastar la orden, no como se ha dicho muchas veces, por su poder económico y por sus poderes de territorios y tal, que sí, y por su poder, o sea, y por su papel privilegiado dentro de la cristiandad, que también, sino porque probablemente representaban un proyecto alternativo de medievo, es decir, representaban una revolución espiritual
que ni el Papa ni el rey de Francia podían aceptar porque suponía, bueno, la búsqueda de esta nueva edad de oro. Bueno, ellos se encargaron de aplastarla y luego, pues la leyenda negra sobre el Temple, tanto para ridiculizarla por ser una especie de asustaviejas esotéricos como para ridiculizarla por convertirlos en una especie de banqueros corruptos y avariciosos, se han encargado de tapar esta verdad. Bueno, es que eso es lo que se hace siempre, ¿no? Buscar el móvil económico. Cuando se Sí, habla de la Segunda Guerra Mundial, lo comentábamos ayer, sí, ocurre eso también, ¿no? Hitler asciende por causas sí, económicas. Bueno, es un factor, sí, pero no todo se debe a ello, ¿no? Y la pregunta es, si no se hubiera acabado con la Orden del Temple, ¿habría siglos después una reforma luterana, una fragmentación de la Iglesia? absolutamente. ¿Estaríamos hoy al borde de un cisma eclesiástico, de Mm, una pérdida total de la fe en Occidente, una secularización total? Pues habría que verlo, ¿no? efectivamente. No se puede saber, es una especulación, pero en Sí, cualquier sí, sí. caso, Pero, no es, eh, pero me parece una especulación con sentido. O sea, volviendo al principio del programa que decíamos, oye, si se especula que sea con raíces en la realidad. Me parece una especulación o sea, racional. Sí, me parece que tiene sentido decirlo así. Sí, 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 pues nos totalmente. hemos quedado ahí, que tampoco quiero... Sí, no, continuamos, pero bueno, en cualquier caso creo que hemos dado una buena descripción de lo que Sí, es el sí, sí. corazón de la obra. Bien, como decíamos, Parcival hace la pregunta y hay una fiesta, ¿no? Repansé de Soy, la dama del Grial, aparece portando el Grial y Feirefit no lo puede ver. Feirefit, que ha entrado al castillo, que se le ha permitido ver cómo su hermanastro le hace la pregunta al rey, no puede ver el Grial. Pero Feirefit, aunque no ve el Grial, se enamora de su portadora. Ya hemos dicho que es una mujer bellísima, ¿no? De una pureza virginal de la que emanan rayos, ¿no? Entonces deciden bautizar a Feirefit, ¿no? Se bautiza para casarse y una vez se bautiza puede ver el Grial. Este acontecimiento es también fundamental y de hecho Pierre Ponceau le dedica un capítulo entero a analizar el bautismo de Feirefit, ¿no? Eh, bien, vamos, me parece que tiene sentido y ya de hecho que hemos hecho 2 programas para analizar el Parcival, creo que merece la pena meternos a fondo en el bautizo de Feirefit. Bien, hay 2 hechos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre Feirefit. El primero es que llega al castillo en el mismo estado de iniciación espiritual que Parcival. Ya hemos dicho que los dos son 2 caras de la misma moneda, 2 vértices del mismo triángulo y por lo tanto llegan al Grial, llegan al castillo en el mismo estado iniciático. Es decir, a los dos se les permite entrar al castillo del Grial. Por lo tanto, los dos al menos son reconocidos. Recordemos que se nos ha dicho durante toda la obra que al castillo del Grial solo puede entrar quien es llamado. Y por lo tanto, entra un caballero musulmán porque es llamado. Y entra como musulmán. ¿Vale? Por lo tanto, Pierre Ponsoy lo que ve aquí es que, al menos implícitamente, que no explícitamente, pero implícitamente se está reconociendo que el Islam es una vía iniciática tan válida como la cristiana, aunque estemos ante una obra cristiana, y eso quiero dejarlo claro. O sea, no es una obra que esté diciendo, bueno, aquí tú sé de lo que quieras, no, no se trata de eso, ¿vale? Se trata, ya hemos dicho, que aunque sea una obra de clara influencia musulmana, hay un reconocimiento de la primacía de la figura de Cristo y además se ha dicho que Quillot ejerce como mediador de esa tradición, no de cristianización del mito por mor de apropiación, sino porque este es un mito cristiano, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, es la manifestación cristiana de la unidad. ¿Vale? Me parece una buena manera de decirlo. Por lo tanto, Monsalvat está más allá de las tradiciones particulares. Esto significa que es un centro del mundo. Es una manifestación de esa unidad. Ponsoy dice que el bautizo, de hecho, que el bautizo de Feirefit no se puede interpretar en una clave exclusivamente cristiana. Es decir, en el contexto de la época, desde luego tiene sentido ver como un triunfo del cristianismo sobre el Islam. Feirefit acepta la verdadera fe y así consigue ver al Grial. Bueno, pues es una lectura cristiana absolutamente legítima, absolutamente basada en los textos y irreprochable. Pero Ponsoy dice que también merece la pena tener una segunda visión, que es la posibilidad de que el bautizo de Feirefit sea una investidura, un reconocimiento.
¿no? Y en realidad, si te fijas, no, se casa para ver el grial, sí, pero se casa también por amor. De nuevo, amor y grial están en tándem. ¿Se casa para ver el grial porque es incapaz de verlo? Sí, pero se casa también, o sea, se bautiza también para ver a Repanse, o sea, se bautiza para ver el grial y se bautiza para casarse con Repanse. Es decir, el amor y el grial están dentro, están en su raíz de acción, forman parte de lo mismo, ¿no? Eh, y ese matrimonio no es casualidad. O sea, ese matrimonio no es una anécdota de Wolfram para decir, bueno, y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Ese matrimonio implica un vínculo, dice Ponsoy, con la potencia virginal del verbo. Es decir, se está casando con la mujer que durante toda la obra nos han dicho que es símbolo de la virginidad y de la pureza. Es decir, el hermano pagano, el hermanastro pagano de Parcival se está casando con el ser más puro y más virgen de todo el mundo. Es un hecho de una fuerza simbólica descomunal, ¿no? Una hierogamia clara, además, Sí, y además, que esto es impresionante, tendrán un hijo, que es el Preste Juan, que es el guardián del centro del el mundo, guardián del centro del mundo. al que Y por lo tanto, Onesimas despacha en 2 líneas, sí, con toda la fuerza que tiene, ¿no? claro, pero además es importante, y esta idea también la sacó de Ponsoy, dice, Feirefiz es el padre del Preste Juan y por lo tanto Preste Juan en regencia hasta que su hijo crezca. O sea, Feirefiz hasta cierto punto, aunque su hermano se haya convertido en el nuevo rey del Grial, Feirefiz a sí mismo se convierte también en custodio del centro del mundo. Es importantísimo, ¿no? Luego hay un segundo elemento que tenemos que mencionar también, es su color blanco y negro, es un elemento fundamental. Y de hecho este fragmento lo hemos comentado alguna vez. Guénon, en este hecho de lo negro y lo blanco, que ya hemos comentado que es una cuestión simbólica, porque si no el hijo de una mujer negra y un hombre blanco normalmente lo que es mulato, no es No como es una una cebra, cebra. pero en este caso es así porque hay una intención simbólica por parte de Wolfram. Guénon y Ponsoy lo que dicen es lo negro y lo blanco, bueno, lo podemos asimilar de manera muy intuitiva, luz y tinieblas, día y noche, opuesto y complementario, Sí, ¿no? el yin y yang, Y ¿no? yin y yang, efectivamente, ¿no? El negro es lo no manifestado, Krishna, Saturno, y lo blanco es lo manifestado, Arjuna, Claro. Zeus, ¿no? Quizás. Es lo inmortal y mortal. Por lo tanto, el hecho de que un hombre tenga tanto el blanco y el negro lo señala de alguna manera como andrógino primordial, Mm. como andrógino primitivo, que ya era una idea que estaba presente en el Péredur, que lo comentamos en el segundo programa, ¿no? Esa idea del andrógino primitivo. Pero en Feirefiz se une toda esa fuerza simbólica, ¿no? Eh, Sobre el origen de Feirefiz hay diferentes teorías. Se ha traducido alguna vez como hijo piadoso, bondadoso. De nuevo, vamos a hablar de Helen Adolf, de la que hablamos en el primer programa y en el tercero también, que es esta autora que relacionó el cuento del Grial como una metáfora del Estado del Reino de Jerusalén en el momento en el que Felipe de Flandes se niega a ser regente y todo esto, lo comentamos en el primer programa, y que si nos acordamos además también asimila el lápiz exilis y el grial como piedra a la iglesia visinia, que también tiene una serie de cultos, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la piedra, ¿no? Para Helen Adolf, que estudia en profundidad esta cuestión de la iglesia abisinia, Feirefiz también tiene una vinculación claramente a Abisinia a través del libro sagrado de esta iglesia cristiana. Hay que recordar que Abisinia es un reino cristiano que además se asimila permanentemente al Preste Juan, ¿no? Siempre se ha dicho que Abisinia o que Etiopía Sí, los abisinios. era el reino perdido del Preste Juan, ¿no? Esta especie de reino cristiano que vivía rodeado Sí, porque de también tiene infieles. simbolismo con el rey Salomón. Eso, Etiopía, a con el rey eso, Salomón correcto. Y a eso vamos justo. En el Kebra Nagast, que es el libro sagrado de Etiopía. de Etiopía, el hijo de Bilquis, que es el nombre que recibe la reina de Saba, es reconocido por Salomón como su hijo, Claro. que en realidad es lo mismo que Feirefiz. Feirefiz de alguna manera también es, o sea, Feirefiz es hijo de una reina negra y de un rey blanco, por así decirlo, y este hijo de la reina de Saba y de Salomón es también un hijo de una reina negra y de un rey blanco.
¿no? Un poco como, o sea, Feirefid tiene una similitud con la descendencia de la reina de Saba y de Sí, Salomón. que además hay una curiosidad ya puramente biográfica, y es que mientras releía el Parcival estos días, tenía muy en mente Theodoros, el último libro de Mircea Cartarescu, Ujú, por el tono, por una serie de razones casi que puramente literarias, ujú, y lo curioso es que aparecen como personajes la reina de Saba y el rey Salomón y qué un bueno. montón, porque lo que hace es recrear justamente el libro sagrado Ujú. Qué de bueno, de Etiopía. Etiopía. Pues de hecho, la cuestión es que el libro en la Edad Media se tradujo, ¿vale? O sea, se tradujo al árabe y tuvo una gran difusión a través de la lengua árabe y bueno, del califato y ya luego de todas las unidades políticas islámicas que sucedieron a los diferentes califatos, ¿no? Eh, con lo cual no es descabellado pensar que pudiera llegar primero, que pudiera llegar a los templarios, no, a los cruzados en general, ¿no? Además ya por una cuestión de cercanía geográfica y que luego tuviera difusión en Europa. Además, hay un hecho que es muy interesante, que los reyes abisinios, después de su nombre, que no sé si era antes o después de su nombre, se les pone una partícula que es Zan. Y Helen Adolf dice que entre Zan y el Jan francés del Preste Juan Mm. hay una similitud fonética, ¿no?, que podría explicar esa cuestión. Bien, Pierre Ponceau en su análisis de Firefit dice que, bueno, que ese análisis es muy interesante, ¿no?, y de hecho lo glosa, pero cree que en realidad es irrelevante porque para él Etiopía o la India en realidad son más no lugares que realmente una referencia histórica, ¿no? O sea, Mm. son representaciones De lo otro, ¿no? del centro del mundo, Del dice, de hecho, ónfalos, del ¿no? ónfalos, efectivamente. O sea, cuando se habla de la India o de Etiopía, realmente de lo que se está hablando es del centro del mundo como un lugar alejado de Europa, como un no lugar, y por lo tanto, cuando se habla de Etiopía, no cree Ponsoi que no se está hablando de un lugar específico, sino que se está hablando bueno, de un no lugar, como estabas comentando. Por lo tanto, en esta lectura, Feirefid es un enviado del centro del mundo para integrar su espíritu junto al de Parzival. O sea, Feirefid es un personaje de primer orden porque realmente es el complemento a la iniciación de Parzival y es quien le ayuda a completar su tarea, ¿no? Mm. El complemento del otro. Son resultado complementario de una realidad permanente de la obra divina y dice Ponsoi del sacerdocio eterno y de la orden del grial que existe por encima de la decadencia de los tiempos. Es, como hemos comentado, el argumento definitivo de que la verdad es la unidad. O sea, son las dos caras de la misma moneda, en su reconocimiento del otro, matan al ego, se reconocen a sí mismos no como partículas singularísimas, sino como partículas complementarias de un mismo orden macrocósmico y por lo tanto en ese reconocimiento de la unidad alcanza la verdad, como hemos analizado antes. Qué bueno. Eh, con Parcival proclamado rey del Grial, con Feirefid casado con Repanseresoy, el castillo del Grial se constituye como un nuevo centro del mundo. Es decir, Monsalvás es renovada, se abre una nueva era cósmica y el castillo del Grial se convierte en una nueva Jerusalén, realmente. El reino es renovado y el centro del reino, el centro del mundo, es renovado como ónfalos de una nueva era universal, ¿no? De nuevo aquí me voy a apoyar en Ponsoi, que es el autor que más me ha ayudado a entender estos temas, ¿no? Pero él en su análisis que hace de Montsalvat, de Montsalvat en el Parsifal de Wagner, de Montsalvat en el Parcival de Wolfram, dice que Montsalvat es el medio mundo, es la montaña polar de todas las tradiciones indoeuropeas. Es Thule, es Avalon, es el Olimpo, es realmente el monte polar que está en todas las tradiciones indoeuropeas. Pero no solo en todas las tradiciones indoeuropeas, porque en la tradición cristiana y judía el monte como centro del mundo también está presente. Pensemos, por ejemplo, en el monte Sión, que de hecho comparte localización con el árbol del centro del mundo y muchas veces cuando se representa al preste Juan como custodio de su propio reino, como custodio del centro del mundo, se le representa con el árbol detrás, con el árbol de la vida detrás, ¿no? Más específicamente cristiano, además, menciona el libro de Seth, conservado en el Opus Imperfectum in Maceum, donde se habla del Mons Victorialis,
que sería también una figuración de este monte centro del mundo, del que proceden ni más ni menos que los Reyes Magos, que van a visitar a Cristo En el portal de en el Belén, portal etcétera. de Belén después de su nacimiento. Incluso en el Islam sufí se habla de una montaña madre, Kaf, que, hacia la que se dirige el héroe espiritual para unirse con Alá, en la tradición sufí. Es decir, tanto en la tradición indoeuropea como en la tradición cristiana y judía, en la tradición islámica, en todas encontramos una montaña que ejerce como centro del mundo. De hecho, cuando hagamos el programa sobre ébola y Genón y la visión de la Sofía Perennis y de los estudiosos tradicionalistas en torno al mito del Grial, vamos a ver que de hecho para ébola el Grial es una manifestación de la sabiduría polar, pues ya sabes, en la teoría de ébola de la hiperbórea primordial de la que descienden los pueblos indoeuropeos y el Grial como manifestación de esa sabiduría polar, que de hecho él asimila al caldero de Dagda y bueno, a los Tuatha de los que ya hablamos en el primer programa, pues él también asimila este mito de la montaña polar al Grial, ¿no? Pues bueno, en este caso, Pierre Ponceau va todavía más lejos y asimila a distintas tradiciones esta idea de la montaña y del centro del mundo, de esta montaña como centro del mundo, digamos, ¿no? Voy a leer, de hecho, un fragmento de Fonsoy, que está, lo tengo aquí señalado, eh, digamos, como manifestación de esto. Dice, como ha demostrado Henry Corbin, especialmente en su penetrante estudio Texelet et Corps de Resurrección, del que tomamos gran parte de los datos que siguen, esta doctrina guarda estrechas relaciones con la doctrina mardea de la Tierra transfigurada, hasta el punto de que el geógrafo Yakut pudo decir que la montaña Kaf se llamó antiguamente Alborg. Kaf es como el Alborg, la madre de todas las montañas. Rodea y domina el universo. Para unos está hecha con una sola esmeralda de la que proviene el azul celeste. Para otros, este color procede de la roca, Saqqara, que hay en su base y que forma la clave de la bóveda celeste. Hacia ella es hacia la que se dirige el héroe espiritual, pues de ella es de donde parte la vía vertical hacia Alá. Junto a ella se encuentran dos ciudades de esmeralda, levantadas en modo cuaternario, como la Jerusalén celestial, Yabalsa hacia oriente y Jabalca hacia occidente. Por encima de estas dos ciudades hay una tercera ciudad, Urkalilla, que es la que ha dado su nombre al conjunto de esa tierra misteriosa. Los habitantes de esta ciudad no conocen a Iblis, el adversario, y se asemejan a ángeles. La luz de Kaf es la que los ilumina, pues allí no hay ni sol, ni luna, ni estrellas. Para llegar hasta ella hay que avanzar 4 meses, como los 4 años de Parcival, Estuvo, hay que avanzar 4 meses por las tinieblas, atravesar muchas regiones que hay más allá del mundo sensible y pasar por el punto central micro y macrocósmico de la fuente de la vida, a la cual, dicho sea de paso, corresponde en Wolfram la Fontal de Chalbach. qué barbaridad. Es impresionante. Yo cuando leí esto, o sea, de verdad que se me saltaban las lágrimas, porque es que las correspondencias son tan salvajes en este punto, ¿no? Con lo que dice Henry Corbin. O sea, recordemos en el fragmento, habla de dos ciudades de Esmeralda, una levantada hacia oriente, Feirefif, una levantada hacia occidente, Parcival, y por encima estas dos ciudades, una tercera ciudad, Jurkalilla, que es la que ha dado su nombre al conjunto de esta tierra misteriosa, es decir, Caburet. Ese es el trío, ¿no? Ese es el principio, es el triángulo que manifiesta, es el triángulo del principio que se manifiesta a través del grial. Y la renovación de ese principio, el reconocimiento de ese principio, es, eh, es la montaña celestial, es el centro del mundo. Bueno, ya la idea de los 4 meses que hay que pasar por las tinieblas, igual que los 4 años que acaba Sí, pasando Parcival, tremendo. me parece un reconocimiento absoluto de la influencia de este tipo de leyendas y de este tipo de cultura en, Wolfram en en este Wolfram caso. y, Sí, porque en Cretén de Trao no se decía cuánto tiempo era, pero se decía que era mucho tiempo, ¿no? Si sí, no recuerdo mal. efectivamente, efectivamente. Aquí en este afán por poner nombre a todo, ¿no? Y tal, 4, ¿no? Eso es, 4.
Bien, por lo tanto, siguiendo con esta idea, Monsalvat sería, por lo tanto, una vez renovado el grial, paraíso terrenal, y dice Ponsoy, tierra creada con la arcilla que moldeó a Adán. Esa arcilla ya no está en nosotros, dice, sino como huella esencial, memoria ontológica de la tierra celestial. Es decir, la Jerusalén celestial está edificada con la arcilla que moldeó a Adán. Y esa arcilla se encuentra también en nosotros. No es una arcilla material, es una arcilla espiritual, es una arcilla figurada. Y dice, esa arcilla ya no está en nosotros, sino como huella esencial, memoria ontológica de la tierra celestial, una piedra encerrada en las profundidades de la tierra natural. A esta piedra el iniciado le dará vida, vivificará y engendrará una naturaleza de cuerpo transfigurado o de resurrección. Monsalvat es el grial. Y termino con unas palabras, si recordamos, en el Parcival, cuando Trevicent le está dando su discurso a Parcival, le dice, si no lo conocéis, os diré su nombre, Lapis Exilis. La fuerza mágica de la piedra hace arder al fénix, que queda reducido a cenizas, aunque las cenizas le hacen renacer. Así cambia el fénix su plumaje y resplandece después en sus mejores galas, siendo tan bello como antes, ¿no? Le dice esto. Y le dice Trevicent también sobre el fénix. Es por virtud de esta piedra por la que el fénix se consagra y se convierte en cenizas y renace. Es decir, eh, el fénix está asociado necesariamente al lápiz exilis. Es la piedra de la transformación de la que estaba hablando, es la transfiguración y la resurrección. Por lo tanto, Monsalvat, como digo, no se puede entender, no podemos comprender el castillo del Grial como un nuevo centro espiritual si no es como el Grial mismo. Es decir, la renovación del Grial es la renovación del centro del mundo. Y esa renovación del centro del mundo es la renovación de nosotros mismos, la transfiguración de nosotros mismos, la transformación de nosotros mismos para alcanzar un estado espiritual superior, que es al fin y al cabo el retorno a la edad de oro de la que estábamos hablando antes. Sí, el cambio de On, que tiene también que ver con las distintas temporalidades existentes, ¿no? Que serían tres. Estaría Cronos, con su tiempo cronológico, que es una sucesión lineal, y luego estarían los dos tiempos sagrados o verticales, que serían Kairos y Aion, que es justo este último del que ha hablado bastante Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. Kairos es el de los instantes sagrados, lo puramente vertical, ¿no? Y Aion sería, ya como su propio nombre indica, el dios de los eones, y tiene que ver con una recursividad histórica que hace, digamos, que se caracterice por el eterno retorno, ¿no? El volver a empezar los ciclos, en este caso, ¿no? Y claro, aquí estamos viendo cómo finalmente ha irrumpido el tiempo sagrado, ¿no? Tanto en el Kairos, que lo hemos visto en ese momento del bautizo que comentabas, como después con Aion, ¿no? Esa renovación del ciclo como el ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Que ha sucedido. Efectivamente. Pues si en realidad ya estamos llegando al final, quería leer un párrafo que para mí es personalmente uno de los más bonitos que he leído nunca a propósito del Grial, que me parece que resume todo el ciclo del que hemos estado hablando y que creo que puede dar pie ya a una pequeña discusión final entre los dos y que creo que cierra magníficamente estos 4 vídeos a propósito de las fuentes literarias del Grial y la significación que tiene. Tú me preguntabas al final del primer episodio qué es para ti el Grial. Y yo te decía, bueno, para mí el Grial es la manifestación de esa chispa divina que habita dentro de nosotros y que el melancólico tiene la labor de buscar en su interior, avivar y hacer ejemplo viviente en este mundo de el retorno a la edad de oro en sí mismo como prefiguración o como precedente de la vuelta de la edad de oro en todo el mundo. Y en el primer capítulo del libro de Pierre Ponsoy me encontré este párrafo que para mí es absolutamente revelador, ¿no? Dice,
Dice, está hablando de la antropología en la búsqueda del Grial, ¿no? Dice, se basa en la analogía constitutiva que existe entre el ser individual humano y el ser total e incondicionado, y tiene por objeto la realización de este ser, llamado hombre por una transposición metafísicamente normal. En el Islam, al-Insan al-Kamil, el hombre universal. En la cábala hebraica, Adam Kadmon. En el taísmo, Wang o rey, a partir del ser relativo y contingente que es su símbolo y su virtualidad. Cristo dio de él el ejemplar perfecto, y la doctrina al respecto se trasluce claramente en sus numerosas enseñanzas directas o en parábolas sobre la ontología del reino de Dios. El germen de este hombre es el grano de mostaza de la imago Dei encerrada en la caverna del corazón. Por la natividad de este germen, producida bajo la acción del Espíritu Santo, es como el corazón viene a ser el órgano de la vida divina, pues entonces es verdaderamente el receptáculo del Regnum Dei. Es ese hombre que de este germen ha nacido y crecido como un árbol santo, a quien le han sido hechas las promesas de gracia. Es él, y no el hombre viejo llamado a morir, quien verá las intimidades de Dios, el principio y la causa de las cosas, y quien conocerá tal como ha sido conocido, es decir, según el modo divino de conocimiento, por vía de la identidad. Y termina diciendo una cosa que para mí es bellísima, que es que el grial, y lo resumo ya con esta frase que para mí es bellísima, es la visión de Dios por Dios mismo. Es decir, por este párrafo que acabo de leer, y permíteme que repita esta frase porque para mí es bellísima, es a ese hombre que de este germen ha nacido y crecido como un árbol santo, a quien le han sido hechas las promesas de gracia. Es él y no el hombre viejo llamado a morir quien verá las intimidades de Dios. Las intimidades de Dios que están en nosotros mismos. Y para mí ese es el secreto del Grial. Y por lo tanto, eh, la visión de Dios por Dios mismo es la capacidad que tiene el hombre de encontrar a Dios dentro de sí mismo a través del secreto del Grial para contemplarlo a él. Poco que añadir. Me parece verdaderamente una conclusión extraordinaria, ¿no? De alguna forma, con esta cita, ¿no? Con este sentido profundo de lo que es el Grial, después de una exposición que en muchos puntos es perfectamente académica, ¿no? Yo creo que podrías haber dado varias conferencias universitarias y mucho mejores que las que se dan en muchos casos. Y ahora pues llegamos a este nivel más interpretativo que, vamos, a mí sabiendo muchísimo menos que tú, me convence totalmente esta conclusión y espero que a nuestros espectadores también les resulte igualmente convincente porque Sí, hace que la letra no esté muerta, sino que sea absolutamente. puramente pues vibrante, ¿no? Como decía Edgar Allan Poe al inicio de La Casa Usher, su corazón era como un laúd, si lo tocas, resuena. Bueno, pues Efectivamente. este tipo de obras Sí, son las que, a diferencia de toda la morralla, que puede estar muy bien en algunos casos, en otros desde luego que no, sirve para tocar ciertas notas que resuenan en el interior, ¿no? Y de alguna forma estamos tan dormidos que en otra época no era necesario explicitar este tipo de... Es decir, sí. otras épocas tenían al Parcival, pero no tenían a Pierre Ponsoye. Nuestra Sí, época ya no tiene un Bonessenbach, nuestra época tiene un Guénon, sí, lo cual habla también del estado en el que estamos, ¿no? Estamos sí, en el acabamiento, ¿no? sí, Nosotros ya ni siquiera estamos en la época de un Guénon, estamos unas cuantas décadas después de que Guénon se muriera, ¿no? sí. No, Quizás por eso también tenemos un pie puesto en el próximo eón ya también, sí, pensándolo de forma positiva, ¿no? sí, y además me ha encantado además la cita de Poe, porque sabes que además es uno de mis escritores favoritos. Y yo si tuviera que acabar este programa diciendo algo a los espectadores es precisamente eso, que el Wolfram 800 años después resuena con nosotros. Creo que todos hemos atravesado o todos estamos atravesando los 4 años de oscuridad, olvidados de Dios, olvidados de su iglesia y maldiciendo sus designios por cómo son nuestras vidas. Creo que de hecho nuestra sociedad ha atravesado algo más de 4 años en ese estado y creo que todos nos podemos reconocer con el estado de desorientación, con el estado de incomprensión
que tiene Parcival en ese momento de noche oscura del alma. Y creo que si alguien ha llegado a este punto después de los 4 vídeos, es por lo menos porque está buscando a su Trevizen. Nosotros no lo somos, nosotros simplemente somos como Parcival, que estamos buscando a ese Trevizen que nos enseñe a seguir caminando el camino. Y por lo tanto, yo animaría a todo el mundo a que dialogue con esta obra, que no lo consideren letra muerta, que no lo consideren un libro académico incomprensible al que tienen que acudir siempre fuentes de autoridad, académicos de mucho prestigio para enseñarles cómo interpretarlo, sino que se sumerjan en él y que vean lo que les resuene, que lo hagan con fundamento, que tampoco sea leer a Parcival, oye, pues voy a dejar mi trabajo y me voy a mudar a una playa de Panamá porque he leído, o de yo qué sé, Hombre, si se o lo pueden si se lo permitir, puede tampoco permitir, les sí. vamos a decir que no, ¿no? No, pero Que que inviten no, de vez en cuando una claro, postal, aunque sea. que no tomen, o sea, que leer un libro tampoco te invita a tomar una decisión absolutamente irracional y a cambiar tu vida sin ningún tipo de sentido, ¿no? Si tu sentido es mudarte a una playa en Mozambique o en Australia, pues fantástico, pero a lo que voy más allá de la broma es que no es letra muerta, que esto es una obra con la que se puede dialogar y que es una relación directa entre Wolfram y el lector. Nosotros simplemente estamos aquí para dar un poco de contexto, para introducir algunos de sus símbolos, para explicar su contexto y para que el aterrizaje en la obra sea un poquito más suave. Pero la obra es, ante todo, una guía para nosotros, para volver a ese estado, no sé si angélico, pero desde luego para volver a esa edad de oro. Y merece la pena que todos los lectores que estén interesados en Wolfram, que eh, hayan llegado hasta aquí, como decía hace unos instantes, se sumerjan en la obra, dialoguen con ella de manera personal y se dejen empapar por su mensaje y por su mensaje y sobre todo por su contenido iniciático. Y a partir de ahí que vean lo que ocurre, porque la vida, ante todo, para todos nosotros, es la búsqueda de realización, es la búsqueda de la unidad y es, como búsqueda de la unidad, es búsqueda por la verdad. Y por lo tanto yo creo que el Parcival es un compañero de viaje y es una herramienta indispensable para todos los que están en este camino y en esta tarea y en esta misión. Hay gente que no lo está y tampoco hay que darles la chapa con ello y tampoco es nuestra Muchos serán misión. los llamados y pocos los elegidos. En Claro, este caso yo creo que no vamos a llamar tampoco a mucha gente, no, pero el que se sienta que esto le resuena, a lo mejor pues hay otro que otro tema. A mí personalmente me llama más, sí. sin considerar que es excluyente el ciclo del Grial, me llama más que el Señor de los Anillos, por Sí, ejemplo. sí, Es sí. una, sin Y considerar que son excluyentes, que hay claro, gente que le puede llamar efectivamente. ambas cosas, ¿no? Pero bueno, pues nuestra labor o nuestra intención a lo largo de estos 4 vídeos ha sido rescatar el ciclo del Grial como una obra válida, no como una obra válida, sino como una obra de primer orden para esta realización espiritual, para esta búsqueda de la realización personal, para alcanzar la unidad y la verdad. Y oye, ahora que mencionas El Señor de los Anillos, otros, por ejemplo, Gonzalo, que lo hemos comentado antes, está haciendo una labor monumental de difusión de la obra de Tolkien en clave iniciática o en clave tradicional. Y oye, pues es su tarea Hombre, y hay que, y es su misión y claro, como dice eso, que tiene que evangelizar. No, es su, ¿cómo su- es? su labor de evangelización, Sí, es su labor de evangelización hay y que predicar, dice siempre, ¿no? eso es, y la nuestra ha sido durante estos 4 programas el mito del Grial, que para mí además es para toda la vida, es un compromiso personal con el mito del Grial porque me resuena desde niño y esto es una llamada casi personal. Y pues animo a todos los que sientan esa misma llamada que se sumerjan aquí sin prejuicios, sin que ningún académico y sin ningún guardián de la puerta les diga cómo o qué tienen que pensar, escuchando a las voces autorizadas, por supuesto, que los maestros están para escucharlos, pero que se sumerjan libremente y que disfruten del ciclo del Grial y que les acompañe en su viaje. Pues Mario, muchas gracias por haber venido aquí a hacernos esta tetralogía wagneriana, Wagneriana, que lo sí, es sí. en todos los sentidos. En serio, hoy te has pegado un trabajazo porque te agradezco el plural, pero principalmente lo has hecho tú con gran Bueno, diferencia
y hoy hemos grabado más de 4 horas de programa, que se Sí, dice pronto, es como una ópera, donde has estado, pero monólogo, vamos, o sea, y es un trabajazo que Muchas yo creo que gracias. merece reconocimiento, que en este caso, pues bueno, espero que los espectadores sean generosos y lo Seguro dejen que sí. ahí, porque no solo los temas deben resonar, sino que también hay que tener buenos profesores. Bueno, Y lo que tiene esta época es que a pesar de que todo va contra el magisterio, al final siempre acaban saliendo adelante buenos profesores. Y yo creo que una particularidad de esta época es que los profesores ya no están en las universidades o en las escuelas tanto como lo estaban. Ya no es sí, que, no digo que no queden, que hay todavía, sí, ¿no? Pero ya no están tanto muy como buenos. antes y a veces pues uno tiene que ser su propio profesor y después enseñar a otros y yo creo que es lo que Pues has sí, hecho en el Grial y lo digo también personalmente. Así que muchas bueno, gracias. que ha sido un gusto estos 4 programas. Volveremos más adelante con nuevos programas, pues eso, hablando de ébola, de Genón, de todo lo que ha quedado pendiente, la cultura popular, pero el grueso del canon ya está trazado. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto este programa como los anteriores. Lo dicho, leeremos los comentarios y ya en el siguiente responderemos lo que digan ustedes tanto en este como en el anterior. Y poco más, que esperemos que inicien ustedes bien el año y que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.